Empezaremos con un informe de los amigos de la Corte. Señor abogado, el señor abogado, previamente da cuenta el relator de la sala del expediente en materia de este plenario. De cuenta, relator. Gracias, señor presidente. Con su venia, octavo pleno casatorio civil, casación 3006 del 2015, procedente de la ciudad de Junín, en los seguidos por parte demandante Karina Judith Choque Jacay, parte demandada Marta Matos Araujo y otros, sobre nulidad de acto jurídico. La sala casatoria declaró procedente el recurso por la infracción normativa del artículo 315 del Código Civil. No se han presentado los señores abogados de la defensa, pese a haber señalado domicilio legal en Lima. Tratando de un expediente que proviene de la Corte Superior de Justicia de Junín. Pasaremos entonces a escuchar los informes de los amigos Curey, los amigos de la Corte. Y tendrá 10 minutos cada uno para su informe. Empezamos con el doctor Mario Gastón Humberto Fernández Cruz. Sírvase a hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados supremos. Me he invitado como amigo Curiay para este pleno casatorio y procedo entonces a exponer básicamente mi posición sobre el tema que se debate, que es el artículo 315 del Código Civil. Como sabemos, el artículo 315 señala que para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere intervención conjunta de marido y mujer y, sin embargo, cualquiera de ellos puede ejercer tal facultad otorgando poder especial a otro. Es importante en este tema entender básicamente el problema que subyace a esto, que estrictamente es un problema de índole civil. En primer lugar, tenemos que recordar que la carencia de efectos siempre pueden clasificarse, de hecho, según depende de estos efectos, si los defectos son intrínsecos o son defectos extrínsecos al negocio jurídico. Si estamos hablando de problemas intrínsecos del negocio jurídico, estamos entonces siempre hablando de supuestos que se ponderan en el momento mismo en que el negocio jurídico surge, y por eso se habla normalmente de ineficacia estructural del negocio. Y dentro de este esquema, el principal supuesto, como sabemos, es el de invalidez del negocio. La invalidez se da, como sabemos, cuando en un negocio falta o se encuentra viciado alguno de sus elementos esenciales del mismo, llámese declaración de voluntad, objeto, causa, forma, o cuando carece uno de los presupuestos necesarios al tipo de negocio al que pertenece. Estos presupuestos son, entre otros, por ejemplo, uno indudable, que es la capacidad de los sujetos. Y ello justamente se diferencia de la ineficacia, conocida más bien como ineficacia en sentido estricto, en donde tenemos un negocio que está en regla o en donde están en regla todos los elementos esenciales y los presupuestos de validez. Pero acontece justamente entonces una circunstancia externa al negocio, en donde entonces estaremos ante un negocio válidamente concluido y perfecto, pero justamente con ocasión de estos elementos externos se produce su caducidad. Se habla por eso aquí, como digo, de ineficacia en sentido estricto. Como sabemos, justamente dentro de la invalidez se puede distinguir, o de hecho se distingue entre la nulidad y la anulabilidad, que depende en fondo sobre una graduación de la invalidez, es decir, la gravedad de la invalidez. Un negocio será nulo entonces cuando estemos ante la ausencia de uno de los elementos esenciales del negocio. En cambio, la anulabilidad se da cuando falta un presupuesto de validez.
o cuando estamos ante un elemento esencial del negocio que se encuentra viciado. Es importante este marco teórico porque justamente lo que vamos a discutir o que se discute en este tema es un problema muy concreto que se llama la legitimidad. Y entonces el problema central es dónde se ubica la legitimidad en todo el sistema y particularmente el sistema peruano. La legitimidad, como sabemos, es la competencia o idoneidad de los sujetos para lo que es justamente producir o alcanzar o soportar los efectos jurídicos propios de la autorregulación de intereses. Y en consecuencia, dentro de este problema de legitimidad, no hay duda, está presente todo lo que se refiere a la titularidad o lo que es la capacidad dispositiva o poder de disposición. Toda la doctrina comparada del siglo, entonces, el problema ha sido dónde ubicamos la legitimidad. De hecho, hay posiciones en donde, en principio, se coloca la legitimidad, por ejemplo, como un presupuesto de validez. Es una tesis original, por ejemplo, de Emilio Betti en Italia. Y en donde entonces, si lo colocamos como un presupuesto de validez, la sanción remedio tendría que ser, no hay duda, de la anulabilidad, si lo colocáramos en ese supuesto. También, por ejemplo, tenemos que en el derecho continental Francisco Ferrara creía que la legitimidad en el fondo se expresaba sobre todo en el poder de disposición y lo colocaba en la capacidad jurídica de los sujetos. Si fuera así, también siendo la capacidad un presupuesto de validez del negocio, tendríamos que conducirlo a la anulabilidad. Es decir, teóricamente podemos manejar muchos supuestos. El problema es que dice el Código, cómo lo ubica el Código Civil peruano. Y en ese concepto, la legitimidad no puede ser entendida en términos primero teóricos como un presupuesto de validez del negocio, sino como una circunstancia, como estoy diciendo, extrínseca, no intrínseca al negocio mismo. Y distinto a la capacidad. Me permito poner un ejemplo muy puntual en esto. Fíjense, cuando, por ejemplo, discutimos o nos preguntamos si un menor de edad puede realizar negocios jurídicos, estamos discutiendo justamente de efectos intrínsecos del negocio. Y por lo tanto, por ejemplo, las calidades intrínsecas de la persona, del sujeto, que lo hace más o menos apto para ejercer su autonomía privada. En cambio, cuando nos preguntamos por el poder de disposición, no estamos ya en discusión o no estamos discutiendo cualidades intrínsecas del sujeto, sino la posición de este sujeto respecto a determinados casos o bienes considerados como posibles objetos de negocios jurídicos. Consecuentemente, estamos en circunstancias extrínsecas, externas al negocio mismo. Por eso, la doctrina comparada se ha decantado, en términos muy claros, por lo menos en gran mayoría, por afirmar que el problema de la legitimidad debe considerarse siempre un requisito de eficacia de los negocios jurídicos, porque justamente no aduce a un elemento intrínseco del negocio, sino estrictamente extrínseco. Como regla general sabemos, un sujeto tiene un poder de disposición y el poder de disposición normalmente se produce cuando, digamos, se procede cuando es titular del derecho que se pretende disponer. Es decir, la titularidad es el eje central sobre el cual se puede ejercer el poder de disposición. Pero sabemos también, y el Código Civil es muy claro en esto, que el poder de disposición no es absoluto. Es perfectamente posible en el sistema que la ley legitime, por ejemplo, las adquisiciones a non domino, en donde evidentemente no hay titularidad en la disposición. Y esto responde muy claramente a la filosofía del Código y en general a cualquier sistema espiritualista, por ejemplo, en donde privilegie la circulación del crédito y bajo la seguridad dinámica de protección al tercero adquirente de buena fe. Y si bien la regla general de legitimidad sigue siendo el poder de disposición, puede de hecho ceder en determinadas circunstancias ante un fin mayor que es el de la seguridad dinámica y la circulación de la riqueza. La filosofía del Código Civil de 1984 es absolutamente clara en el tratamiento de la legitimidad como un presupuesto de eficacia de los negocios jurídicos. Y por eso decía que ese era un problema esencialmente de derecho civil patrimonial. Ejemplos de ello son las normas de representación que tenemos en el artículo 6.1, dentro del objeto del contrato, el artículo 1409, que permite que sean objetos de prestaciones, como sabemos, los bienes ajenos, y obviamente las normas de la venta o de la compraventa de bienes ajenos. Un sistema que se cerraría en términos de legitimidad bajo el principio de titularidad sería imposible que justamente tenga estas disposiciones bajo el sistema de eficacia, como finalmente sucede en otros sistemas que lo tratan distinto. Cuando hablamos del artículo 1315 del Código Civil, fíjense, por eso, primero que tenemos que tener en cuenta que estamos no ante un caso obviamente de copropiedad, sino lo que se conoce con el nombre de obligación en mano común.
Esto significa que la titularidad para efectos de ejercerse tiene que ser realizada por ambos cónyuges, la única manera en que pueda ser actuado. Salvando la distancia del ejemplo, es igual cuando uno contrata un conjunto musical que no sirve si actúan 3 de los 4 integrantes. Para que haya cumplimiento tienen que actuar los 4 integrantes y no 3 de ellos. Esto es importante porque esto deja de lado de plano cualquier discusión sobre la aplicación de las normas de copropiedad, en donde, como sabemos, cada propietario lo es de una cuota ideal dentro de lo que es la copropiedad y por lo tanto puede disponerlo libremente. Eso no sucede, como sabemos, en términos de lo que es el patrimonio común en las sociedades gananciales, en donde necesariamente no hay liquidez, no hay finalmente la posibilidad de pedir la adjudicación de una parte, sino solo la liquidación en los casos donde la ley señala. Y esto no es otra cosa que afirmar, como hemos dicho, que dentro del esquema del artículo 315 se da un problema de titularidad y de legitimidad, por lo que la afectación solo puede producir los efectos de la ineficacia del acto de disposición. Ha habido críticas en torno a ya no el supuesto de ineficacia de esto, sino el remedio concreto de ineficacia que plantea el Código Civil ante una violación del artículo 315. Es cierto, el artículo 315 no trae un remedio sanción, no dice qué sucede en caso de la violación de este supuesto. Y bajo ello, entonces, se ha dicho también, por ejemplo, que dado un supuesto de incumplimiento, esta norma tendría que ser integrada y aplicada por analogía bajo otras normas del Código Civil. La analogía, como sabemos, procede solo en el supuesto en donde podemos extraer una norma pensada para un supuesto distinto ante una laguna de la ley. Personalmente yo no comparto esta posición. Yo creo que el artículo 315 del Código Civil es una norma estrictamente programática, es decir, ha contemplado como supuesto de hecho solo la intervención de ambos cónyuges, y esto tiene razón de ser porque los supuestos que pueden estar dentro del artículo 315 del Código son puntualmente de importancia 2 diferenciados, en donde el remedio sanción está previsto en otros articulados del Código Civil. Mal haría la norma entonces en contener un único remedio sanción bajo este aspecto. Esta tesis finalmente determina que los supuestos incorporados en el artículo 315 puedan, como le decía, ser 2. Uno de ellos es cuando uno de los cónyuges entonces actúa a nombre propio, pero también a nombre ajeno, es decir, a nombre de su cónyuge. Siendo nombre de su cónyuge, entonces puede darse un problema. ¿Y cuál sería este problema? El problema es que respecto a este último se puede presentar una situación de exceso o ausencia de poder. Es importante distinguir esta tesis por algo puntual. Aquí estamos hablando entonces que no hay una actuación a nombre propio del cónyuge respecto a su otro cónyuge, es decir, está actuando a nombre ajeno, y por ello entonces se produce un supuesto diverso a un segundo que voy a mencionar. Al actuar de esta manera, entonces, es decir, a nombre ajeno, y producirse la ausencia o defecto de poder, tenemos entonces que encaja perfectamente en el supuesto del artículo 315, tanto así que, como sabemos, justamente este artículo prevé el caso en donde cualquiera de los cónyuges pueda ejercitar la facultad si tienes poder especial del otro. En este caso, tendríamos claramente una falta de legitimidad en la representación. La norma, entonces, tiene una solución ya, que es el artículo, como sabemos, 161 del Código Civil. Expresamente, el artículo 161 del Código Civil contiene que el remedio aplicable en caso estuviéramos ante un supuesto de exceso o ausencia de poder. Repárese que en última instancia el exceso de poder es asimilable a la ausencia de poder, porque quien se excede en la actuación del poder quiere decir que actúa por algo respecto a lo que no tiene poder, excediéndolo, y por lo tanto en última instancia está esta ausencia. El artículo, como sabemos, 161 del Código Civil perfectamente establece como remedio a esta situación la ineficacia del acto y consecuentemente su inoponibilidad. Aquí quiero hacer una pequeña advertencia porque también se discute mucho sobre la inoponibilidad. La inoponibilidad se discute que es un remedio específico de la ineficacia o
como normalmente se entiende en el Perú, es un efecto de la ineficacia. Lo cierto es que, en principio, resulta evidente que estos supuestos son inoponibles al cónyuge que finalmente no ha sido mal representado en el caso que estoy indicando. Pero la inoponibilidad no es un remedio específico que haya sido regulado como tal en el Código peruano. Y los remedios tienen que estar regulados porque son aplicaciones expresas de las formas de tutela. Es decir, cuando damos una tutela o protección a un sujeto, tiene este sujeto que ejercitar concretamente una forma de tutela, es decir, remedio que esté previsto en el sistema jurídico como tal. Y el Código peruano no tiene el remedio de la oponibilidad expresamente desarrollado como tal. De allí que la ineficacia sea la solución como remedio. El segundo caso, fíjense que entonces tiene que ser diferenciado, pero que está también dentro del supuesto del artículo 315, es el caso en donde el cónyuge, uno de los cónyuges, se arroga justamente la titularidad de un bien que resulta siendo entonces del patrimonio común. Y reparemos que es un supuesto distinto al primero. En el primero, uno de los cónyuges actúa a nombre ajeno. En este segundo supuesto, el cónyuge actúa a nombre propio y arrogándose entonces una titularidad sobre todo el patrimonio común que no posee. Esto entonces también está en el supuesto de hecho del artículo 315, en donde entonces tenemos que no han actuado los dos titulares de la sociedad conyugal. El sistema peruano también tiene una solución, como sabemos, a este supuesto, que es bajo las normas de la compraventa de bien ajeno. Estrictamente, esta circunstancia supone entonces que en los casos en donde el cónyuge actúa en nombre propio, haciendo pasar como suyo el patrimonio común, y el comprador ignora que el bien es un bien social, se activa el remedio sanción previsto en los artículos 1539 y o 1540 del Código Civil, que es la rescisión del contrato o la reducción del precio, que es un supuesto de ineficacia. La rescisión es también un supuesto de ineficacia, que finalmente se da sobre la base de un contrato válidamente constituido, pero en donde los supuestos externos que afectan al negocio son coetáneos a la formación. Por eso que tienen que darse fenómenos externos al momento del nacimiento del contrato. Esta posición entonces, fíjense que finalmente estamos desarrollando además, pretende señalar que el artículo 315 contiene estos dos supuestos y por lo tanto el remedio sanción previsto es siempre la ineficacia, pero no es el mismo, porque depende estrictamente de una diferenciación si estamos en una actuación a nombre ajeno o una actuación a nombre propio. Y de acuerdo a ello, sin embargo, existen dos dispositivos en el Código peruano que van a resultar de aplicación en cada caso, ambos, sin embargo, supuestos de ineficacia del negocio jurídico. Es decir, la inoponibilidad en términos del artículo 161 y, consecuentemente, la prevalencia del patrimonio del titular que no ha intervenido y el otro, la rescisión del contrato. Termino, fíjense, haciendo una salvedad respecto a la argumentación de la nulidad de lo que es el negocio jurídico por falta de manifestación de voluntad de la gente, invocándose el artículo 219, numeral 1 del Código Civil. En opinión personal, creo que sobre esta afirmación subyace un grave problema de error conceptual y es fácil de ser visualizado sobre lo que voy a predicar. En primer lugar, la ausencia de manifestación de voluntad de un sujeto solo puede predicarse sobre un sujeto que interviene en un negocio jurídico. Es decir, no podemos decir que falta la manifestación de voluntad de alguien que no interviene en un negocio determinado. Cuando uno de los cónyuges interviene en un negocio jurídico y declara vender, arrogándose una representación que no tiene del otro cónyuge o una titularidad de este otro cónyuge que no posee, el negocio jurídico se celebra siempre teniendo a un sujeto que expresa una voluntad y por lo tanto no hay forma de afirmar que no existe la declaración de voluntad. Hay una declaración de voluntad, lo que no hay justamente es legitimidad para disponer del bien común. Un típico ejemplo de nulidad de un negocio jurídico por ausencia de manifestación de voluntad, para que se grafique la diferencia, está, por ejemplo, en los casos de falsificación de documentos, que es un caso recurrente, simbólico, de lo que es nulidad por falta de manifestación de voluntad. Fíjense que allí sí se atribuye a un sujeto en particular una manifestación de voluntad, que es fraguada,
y por lo tanto perfectamente se le asigna la calidad de parte interviniente y como tal en realidad tenemos que no ha intervenido porque ha sido falsificado el documento, es decir, ha sido expresada una manifestación o atribuida una manifestación de voluntad que no posee. Con ello concluyo mi intervención, haciendo entonces finalmente referencia que estrictamente mi posición es sobre la ineficacia estrictamente como remedio sanción de lo que es la vulneración al artículo 315 del Código Civil. Gracias, señor presidente, señor magistrado supremo. Señor abogado, señor abogado, Perdón. Este tipo de problemas de contenido jurídico no son de hoy día. Este es un problema que se viene arrastrando en el tiempo. Sí. ¿Usted nos podría ilustrar sobre ese tema? ¿Desde cuándo la legislación nacional arrastra este tipo de situaciones que dan lugar a interpretaciones? Sí, sí, doctor Almenara, en realidad le puedo decir que ese problema yo lo conozco desde que era estudiante. Sí, con ello, ya con las canas que tengo, significa que ha pasado bastante tiempo en este problema. Y le repito, en realidad es un problema básicamente que responde a dos necesidades y de aquí creo que el Pleno es sumamente importante. En primer lugar, es que como posibilidad teórica puede, como estoy explicando al comienzo, puede ser puesto en cualquier supuesto. Puede, por ejemplo, la falta de legitimidad ser considerado un supuesto, un presupuesto de validez y por lo tanto podría ser llevado a un supuesto de invalidez. Lo que tenemos que tener presente es que el Código Civil a partir del año 1984 ha tomado partido por eso y ha señalado entonces con claros ejemplos que la legitimidad no es un problema de un presupuesto de validez. Es consecuentemente un supuesto de ineficacia porque estrictamente así lo trata en los supuestos de remedios que he señalado en los artículos pertinentes. Es decir, si acuérdense del Código 36, por ejemplo, cuando trataba, para salir un poco del tema, del fraude, el fraude no era tratado como un supuesto de ineficacia. Hoy, a partir del año 84, lo es. Es decir, el Código ha tomado partido muy claramente por señalar qué supuestos como remedio o sanción responden a la ineficacia. Y por lo tanto, en este esquema creo más bien hay una confusión conceptual respecto a ello y sobre todo en el término de manifestación de voluntad, como repito, que se cree que la ausencia de manifestación de voluntad es sobre el sujeto que no interviene en un acto, lo que en la teoría comparada del derecho continental, me permito con todo respeto, señor presidente de magistrados, nadie sostiene. Es decir, es imposible hablar de ausencia de voluntad respecto a alguien que no interviene en el negocio, porque solamente puede ser predicado respecto a un negocio jurídico que en última instancia siempre tiene un presupuesto que es la declaración de voluntad. Porque en el manejo diario de los expedientes se advierte que este tipo de situaciones se dan generalmente entre esposos, por ejemplo. Sí. Entonces, digo generalmente porque a propósito, la esposa o el esposo pretenden de conocer el estatus de sus bienes patrimoniales y consideran que pueden firmar ellos solos sin tener en cuenta al otro. Entonces también, aparte de la cuestión jurídica, hay un tema de contenido sociológico. O sea, en realidad, la vivencia de muchos matrimonios o de muchas parejas ocasionan este tipo de solución. Entonces, la idea también es preguntarse cuál sería una forma de resolver más certeramente este tipo de cosas, para evitar todo un pleito largo, muchas veces, entre comillas, sospechoso, en donde muchas veces
los jueces llevan la peor parte. Sí. No por ignorancia, sino porque es casi imposible llegar a la mente, a la voluntad, a la decisión que uno de los cónyuges o una de las parejas o uno de los concubinos o uno sobre todo en la unión de hecho. El tema de la unión de hecho es un tema interesante que es incorporado. Gracias. Gracias, presidente. Más bien, permítame simplemente una pregunta a raíz de su intervención, que es justamente el remedio de nulidad es contrario a todo lo que usted ha indicado, porque en el sistema peruano, como sabemos, no existe la posibilidad de conversión del acto nulo. Es decir, ante las posiciones que podemos tener de ignorancia de un cónyuge sobre esto, se le niega con esa solución, además de afectar el tráfico jurídico, la posibilidad justamente de poder ratificar el acto o finalmente darle justamente esta eficacia que podría darle ex post. Cosa que si se opta por la nulidad, estaríamos simplemente lapidando el esquema hacia una absoluta invalidez que no es posible de ser convertida y tener entonces la posibilidad de seguir adelante. Gracias, presidente, señor magistrado. Buenos días, señor presidente, señores magistrados supremos, amigos curios, público presente. Mis primeras palabras de agradecimiento por esta invitación y como venimos escuchando, se trata pues de definir, de interpretar el sentido de la palabra intervención que contiene el artículo 315 de nuestro Código Civil. Hay que recordar la frase: para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer. El quid del asunto surge entonces alrededor de este término. ¿Qué debemos entender por la palabra intervención del artículo 315? Y retomando o tomando la línea de la exposición anterior, hay dos maneras de interpretarlo. La primera, en el sentido que el término intervención supone una actuación conjunta de los cónyuges, y la segunda, por el contrario, es una actuación separada. Quisiera tomar como referencia una legislación novísima, muy cercana a la nuestra, que justamente se trata del Código Civil argentino, es el Código Civil y Comercial argentino. ¿Por qué? Porque precisamente resulta importante analizar desde la propia perspectiva del régimen peruano de sociedad de gananciales, cuál es el sistema de gestión, de administración y disposición de los bienes sociales que se ha adoptado en el caso peruano. Y es que el régimen de sociedades gananciales no es, a pesar de la que en los diferentes códigos tengamos la misma denominación, no tiene los mismos matices, son diferentes. En el caso del Código Civil y Comercial argentino, que continúa con su tradición jurídica, regula un régimen de sociedades gananciales que ahora denomina comunidad, pero contempla un sistema de gestión, de administración o de disposición de los bienes sociales separado, a diferencia de que nosotros apreciamos en el nuestro, que es de administración o gestión conjunta. ¿Por qué nos decimos separados? Permítame leer la norma expresa del Código Civil argentino, Civil Comercial argentino, que es su actual artículo 470 y que dice lo siguiente: bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Aquí se aprecia claramente una norma muy diferente a la nuestra, en la que señala un régimen de sociedad de gananciales, pero con un sistema de gestión de los bienes sociales en cuanto a los actos de disposición por separado. Cada cónyuge en ese sistema puede disponer por sí mismo de los bienes propios y de los bienes sociales que haya adquirido. Y dice este código en su artículo 474 que, tratándose de la disposición de bienes inmuebles,
por la trascendencia y el valor, me imagino, que tiene para ese sistema jurídico, requiere expresamente el asentimiento del otro cónyuge. Y toda la doctrina argentina alrededor de esta materia viene a precisar lo que se ha escuchado hace un momento, que el asentimiento es un tema de legitimidad, un tema del control que realiza aquel cónyuge que no interviene en el acto, que es ajeno al acto, que es un elemento extraño al acto, y dentro de ese contexto, la sanción de ese sistema jurídico es precisamente la de la inoponibilidad. Con esta precisión, queremos resaltar que la respuesta debe hallarse de acuerdo a la naturaleza del régimen de sociedades gananciales peruano, porque estamos resolviendo temas del Perú. Y bajo esa precisión advertimos de nuestra premisa que ha sido por el principio de igualdad de marido y mujer en el que se ha impregnado en el régimen de sociedades gananciales peruano un sistema de actuación conjunta, reconociéndole entonces una facultad dominical compartida a marido y mujer para disponer del bien. Ahora, es bueno hacer una referencia histórica muy breve. ¿Por qué? Porque desde 1852, nuestro primer código, las sociedades gananciales que tuvimos en aquella época tenían un régimen o un sistema de gestión marital del patrimonio propio y social. El marido decidía todo. El código del 36 mantuvo el sistema, pero ya entrado los 70, el decreto ley 17838 modifica el tema para pedir que la mujer dé un asentimiento, pero no sustituye el sistema de administración marital. Y ponemos este énfasis porque el sistema de gestión separada es extraño a nuestro sistema jurídico. Con la Constitución del 79, que influenció nuestro Código Civil, definitivamente, el principio de igualdad de la gestión tiene un claro sustento y lo entendemos bajo dos perspectivas. Una primera, una igualdad cualitativa de cosa a cosa, en el sentido de reconocer que los cónyuges son ambos titulares de los bienes sociales. Y viene a ser entonces claramente un sentido de reciprocidad en los cambios propios de la justicia conmutativa. Y del otro, en un aspecto cualitativo, apreciamos aquí el principio de igualdad de cosa a personas, en el sentido de encargársele a ambos cónyuges la facultad de adoptar la decisión sobre la disposición de los bienes sociales, con lo cual entonces nos encontramos en que ellos, de acuerdo a sus necesidades, adoptan la decisión acorde con el fin, propio de la justicia distributiva. Vemos normas en nuestro código sobre esta materia, pero hay que advertir que en la doctrina se aprecia acerca de los tipos de administración o gestión de los bienes sociales hasta 4 modalidades. Ya se ha anunciado tres de ellas: la administración marital, que era del sistema ya derogado, en nuestro caso; la de la administración separada, que no es de nuestro sistema jurídico, es un sistema extraño; la administración conjunta y también la administración indistinta. Ninguno de estos sistemas se presenta puro. Cada régimen jurídico, cada país lo regula. Y en el caso peruano hay que decir claramente que tenemos un régimen de gestión de los bienes sociales mixto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente: para los actos de administración ordinaria, dentro de los cuales queda claro puedo realizar actos no solamente de administración, sino también de disposición, nuestro código ha adoptado el sistema de administración indistinto, y lo dice expresamente el artículo 292, segundo párrafo: para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges. En cambio, para los actos de administración y de disposición extraordinaria, aquellos que supone una gran responsabilidad del patrimonio social, nuestro sistema jurídico ha adoptado un sistema de administración conjunto, y lo apreciamos primero en el artículo 313, cuando señala: corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social, y el 315, que nos convoca:
para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Un sistema de administración o de gestión conjunta para actos extraordinarios que implican, pues, responsabilidad trascendente para el matrimonio. No escapará, pues, al criterio de los asistentes que la idea de nuestro régimen de establecer para estos actos a que se refiere el 315, la intervención conjunta, una facultad dominical compartida de marido y mujer, responde al propio fin expresado de que es el matrimonio en nuestro sistema jurídico, la vida común. Y es que en el régimen de sociedades gananciales se entiende que hay una comunidad de intereses, lo cual es acorde con este fin. Y la tesis de que ambos tomen la decisión sobre actos de trascendencia patrimonial resulta, pues, acorde con la idea de la gestión conjunta que entendemos asumida por nuestro sistema jurídico. Por eso, ante la pregunta ¿cuál es la naturaleza jurídica de la intervención conyugal? De nuestro punto de vista, entendiéndola dentro de nuestro sistema, la entendemos como de una coparticipación. No se trata, pues, de un asentimiento, de un elemento extraño, ajeno, y que generaría ideas de legitimidad o falta de control. Se trata de un elemento propio del acto jurídico. Estamos ante un elemento que forma parte de su estructura, y su no participación, su no presencia, evidencia entonces una ineficacia estructural. Ahora, nuestra posición va, pues, entonces bajo esta perspectiva desde la propia naturaleza de la gestión patrimonial sobre los bienes sociales en nuestro régimen de sociedades gananciales. Y entendemos claramente aquí que la intervención conyugal es una actuación de coparticipación. Insistimos, una facultad dominical reconocida a ambos consortes. Por lo tanto, la falta de esta intervención conyugal refleja para nosotros una ineficacia estructural, y específicamente en dos aspectos. Nos centramos dentro de lo que hay en nuestro ordenamiento en la idea de la nulidad. Nulidad por falta de manifestación de voluntad, en primer lugar, porque en este caso no hay voluntad de declarar ni voluntad declarada, que son los dos elementos de la manifestación de voluntad. Y en segundo lugar, porque aquí no se ha observado una norma imperativa. Que la ley imponga en el artículo 315 la actuación conjunta conyugal no responde sino a los fines que se persiguen con el instituto, como ya queda dicho. Y esa imperatividad entonces se impone como un límite a la autonomía privada de los cónyuges para que lo hagan cada uno por solitario. Pero esto no es suficiente para acabar esta intervención. Creemos, se preguntaba, ¿desde cuándo existe esto? Y evidentemente se pierde la respuesta en la memoria, porque el sistema nuestro, y fue bastante notorio con el famoso decreto ley 17838, cuando incorporó la idea del asentimiento de la mujer, la respuesta que dio la jurisprudencia en aquella época también fue la de la nulidad. Y luego han surgido, sobre todo con nuestro Código Civil, las discusiones acerca de ello. Pero hay dos asuntos que no podemos dejar de mencionar. El primero, definitivamente se dice que sostener la nulidad va a provocar una afectación del tráfico jurídico de bienes y servicios en el mercado. Debo mencionar, ya como dicen los argentinos de ley ferenda, que nosotros hemos sostenido a nivel doctrinario la tesis de la anulabilidad. ¿Y esto por qué? Porque entendemos que aquí no hay una afectación de un interés general, sino solo el interés del cónyuge que no interviene. Sin embargo, y por cierto, con la tesis de la anulabilidad se permitiría la confirmación del acto, si es que ese acto le interesa al cónyuge que no interviene. Sin embargo, para que se pueda sostener la anulabilidad, la ley expresamente debe contemplarla, y no lo contempla. Cosa que, por ejemplo, en el sistema español sí se sanciona con anulabilidad el caso que estamos mencionando. Y el Código Civil argentino derogado señalaba expresamente la anulabilidad, generaba discusión, recuerden su doctrina. Pero se dice que la nulidad provocaría
una afectación del tráfico jurídico. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque si soy el cónyuge que no interviene y me interesa el acto, ¿qué hago? Muy bien, ese acto es nulo. ¿Qué hago? Todos lo volvemos a celebrar. Y no hay ninguna afectación del tráfico jurídico de bienes y servicios. Pero adicional de esto, creo que el kit del asunto pasa porque registralmente hablando, no hay una seguridad acerca del estado civil de las personas. Es más, me atrevo a sostener lo siguiente. Claro, RENIEC es creación de la Constitución del 93. Y queda claro que cuando se configuró, y me refiero a los temas de protección de terceros, en este caso del tercero adquirente, cuando se configuró el 2014 nuestro Código Civil y que obligaba a hacer la consulta al registro, el legislador se refería evidentemente al registro público, porque en esa época no existía RENIEC. Pero hoy que ya lo existe, nuestra interpretación no puede hacerse hoy una interpretación que no sea sistemática, una del ordenamiento jurídico. Y tenemos que ser claros, de acuerdo a la ley orgánica de RENIEC, la información que ellos manejan es de registros públicos. Y ellos son los detentadores de la identidad y del estado civil de las personas. Nuestro sistema jurídico debe ser uno que a aquellos que se casan, inmediatamente se le debería expedir un nuevo DNI con su estado civil de casado. Si hay que cobrar un derecho por ello, que se cobre. Acá está tu partida y tu nuevo DNI y todo el sistema sería excelente. Pero no lo es. Sin embargo, pienso que para hablar de la buena fe registral, el tema no debe pasar hoy, por lo pronto, solo con la consulta de las partidas de registros públicos, sino también hacia la consulta de los registros de RENIEC, porque ahí hay una información muy importante sobre el estado civil de las personas. Es verdad que RENIEC tiene la visión de asumir todos los registros municipales, integrarlos en un solo todo, como lo tiene ahora los registros públicos. Y en su avance, hay que reconocerlo, no va más allá, según su propia información, del 20% a nivel nacional. Llegará el momento en que lo tengamos integrado, pero desde nuestro punto de vista, y con esto acabamos, sostenemos que la nulidad es la respuesta a estos casos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor presidente, señores vocales supremos, público asistente. El tema que nos convoca es un tema de por sí complejo por la institución que trata, que más que el tema patrimonial es el tema familiar. Sabemos que la familia es una institución social, cultural, política y también económica. Y esto es lo que hace que el derecho de familia pues sea un derecho que se nutra de una serie de disciplinas y contenga una serie de normas que muchas veces se apartan de los criterios tradicionales, lógicos y típicos que normalmente los abogados tratamos o conocemos. Cuando hablamos nosotros de la familia, estamos hablando de una unidad espiritual, pero también estamos hablando de una unidad patrimonial, que es justamente lo que hoy nos viene convocando. El matrimonio, sin duda alguna, no solo vincula o une a dos personas, sino también vincula y une a dos patrimonios y genera un tercer patrimonio. De manera tal que, como consecuencia del matrimonio, se genera esta denominada sociedad de gananciales, que no viene a ser una de las tantas formas de comunidad de bienes, y ahí podemos identificar entonces nosotros tres tipos de sujeto de derecho: el marido, la mujer y un tercer sujeto de derecho que es la comunidad de bienes o la sociedad de gananciales. Y esto es lo que debemos tener en cuenta nosotros para poder llegar a interpretar justamente la especialidad del artículo 315 del Código Civil. El artículo 315 del Código Civil es una norma imperativa y es una norma de orden públicos frente a la cual no podemos nosotros pactar en contra de ella. Es una norma que utiliza un término omnicomprensivo: disponer. Y al hablar de disponer estamos hablando de una palabra a través de la cual yo pierdo el control respecto de un determinado bien. Es decir, puede incluir una venta, puede incluir dar en usufructo, en superficie, incluso dentro del mismo término disposición están los actos de gravamen, que curiosamente el Código Civil le da una denominación o una ubicación específica.
El propio artículo 315 del Código Civil faculta a que un cónyuge pueda dar poder al otro para que este cónyuge apoderado pueda intervenir, ¿no es cierto?, manifestando la voluntad de ambos en este negocio jurídico a celebrarse. Pero, sin embargo, vamos a ver nosotros que dentro de todos los actos de administración, el más complejo y el más difícil viene a ser el acto de disposición, porque sabemos que pueden haber actos de conservación, pueden haber actos de administración, pero hay también los denominados actos de disposición. ¿Por qué podemos nosotros, o por qué identificamos el artículo 315? ¿O dónde radica la importancia del artículo 315? El artículo 315 tiene como naturaleza el resguardar y el asegurar el interés de la familia. Y ese interés de la familia es ese interés patrimonial, ese interés económico respecto del conjunto de bienes que integran a este patrimonio. Hay que tener en cuenta que el artículo 315 no solo se aplica para el matrimonio, sino que también puede aplicarse perfectamente para las uniones estables, de acuerdo al artículo 326 del Código Civil, que establece una norma de remisión al tema de las sociedades gananciales. Pero a la vez el artículo 315 tiene un rango o tiene, digamos, un amparo constitucional, ya que el artículo 4 de la Constitución establece de que es función del Estado proteger a la familia, y gran parte de la protección de la familia está dada justamente en este componente, que es el componente económico y el componente de los bienes. El artículo o la hipótesis del artículo 315 del Código Civil de 1984 no tiene un precedente específico en el Código de 1852 y en el Código de 1936 se da más o menos en la década de 70, conforme ya lo ha indicado el profesor Plácido. Pero lo curioso es que así como existe el artículo 315, que podríamos decir que es una norma incompleta porque no establece la sanción correspondiente en caso de que se realice un acto de disposición lateral o individual de un cónyuge, vamos a ver nosotros que este artículo 315 lo que hace es regular la fisiología del acto a realizarse, pero no llega a identificar cuál es la patología correspondiente y por tanto no nos corresponde a nosotros aplicar o realizar un diagnóstico para poder inmediatamente aplicar el correspondiente tratamiento. Es difícil en materia de derecho de familia, y esto, digamos, retomando el inicio de la exposición, es difícil plantear soluciones a priori en los temas de derecho de familia, ya que vamos a llegar a identificar nosotros que el derecho de familia tiene su propia estructura y tiene su propia teoría. Es más, hay teóricos que nos hablan de un propio acto jurídico familiar o negocio jurídico familiar. El derecho de familia tiene su propia teoría de los derechos reales y tiene hasta su propia teoría de la responsabilidad civil, de manera tal que podríamos nosotros perfectamente extrapolar el derecho de familia y normarlo y regularlo de una manera independiente, como lo han realizado tantos códigos a nivel mundial, en los cuales hay un tratamiento específico con los códigos de derecho de familia. Pero sobre el tema de las consecuencias de la disposición unilateral por parte de uno de los cónyuges han surgido pues una serie de posiciones, ¿no? En la propia posición de la nulidad hay quienes establecen de que no hay una falta de manifestación de voluntad, ¿no es cierto? Es una posición, por ejemplo, que podemos llegar a encontrarla en el Código Civil alemán, en el BGB. Hay algunos que dicen que hay ahí un abuso del derecho de un cónyuge que no interviene que impide que el otro intervenga en la disposición del bien, y hay otros que establecen que es un acto que contiene un fin ilícito, y hay otros que dicen incluso que es un acto contrario al orden público y a las buenas costumbres. Es cierto que el Código Civil argentino, ¿no es cierto?, ha llegado a establecer, ¿no es cierto?, con carácter específico y taxativo la nulidad correspondiente. La anulabilidad termina siendo una teoría también importante y sobre todo beneficiosa y eficiente, porque no se pierde la trascendencia del acto realizado, porque finalmente podría llegar a confirmarse este acto. Y esto, por ejemplo, lo plantea perfectamente el Código Civil español, y se planteó también en la Comisión de Reforma del Código Civil de 1984, que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Hay una propuesta para modificar el artículo 315, estableciendo una causal de anulabilidad taxativa
¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ese acto jurídico realizado no se pierda y se pueda realizar la confirmación. Sin duda alguna, la tesis mayoritaria es la tesis de la ineficacia, ¿no? Pero, sin embargo, lo que nosotros debemos tener en cuenta aquí, y esto, digamos, ya a criterio específico, y nuevamente tratando de especificar la materia, en el derecho de familia no podemos nosotros establecer soluciones a priori o establecer unas reglas generales. Nosotros consideramos que el acto individual realizado por un cónyuge, obviando la participación de otro, es un acto que tiene una eficacia suspendida, ¿no? ¿Por qué suspendida? Porque en algún momento puede participar y puede confirmar y puede ratificar el acto jurídico, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que esta situación se hace justamente para poder rescatar o para poder permitir los efectos y la validez de ese acto jurídico celebrado por uno de los cónyuges, obviando al otro. Ahora bien, esta tesis que yo propongo, que es un acto con eficacia suspendida, está sustentado básicamente pues en esta trilogía normativa que plantea el Código Civil, ¿no? Esta trilogía normativa que está sustentada en que los actos de administración, de representación y de disposición son actos conjuntos, es decir, que se requiere la intervención de ambos cónyuges cuando se tratan de situaciones extraordinarias y que no se trata de actos o situaciones de mera administración. Entonces vamos a llegar a establecer nosotros que cuando se plantea esta tesis, vamos a llegar a establecer, ¿no?, de que la misma plantea una ventaja. La ventaja es que el acto jurídico ineficaz puede ser perfectamente subsanable, y esto aplicamos por analogía el artículo 162 del Código Civil. Se aplicaría retroactivamente los efectos al momento de su celebración, tendría un efecto ex tunc, y reduce obviamente los costos de transacción. Y sobre el particular es importantísimo tener en cuenta, ¿no?, que hoy en día el derecho comparado, moderno y contemporáneo, viene flexibilizando la participación de ambos cónyuges en la disposición de los bienes. Hay que tener en cuenta que hoy en día estamos en una sociedad de mercado, estamos en una sociedad en la cual el tráfico de bienes es lo fundamental y lo básico, y muchas de estas posiciones lo que harían sería restringir o delimitar el efecto y la validez correspondiente. Entonces, en gran medida, más que decir que se trata de un acto ineficaz, nosotros estaríamos estableciendo o planteando que se trataría de un acto con eficacia suspendida. Pero sin embargo, y esto para terminar, considero de que pueden haber otras posiciones o otros casos o otros supuestos en los cuales este acto celebrado pueda ser nulo. Y nuevamente entramos a la materia. No podemos establecer una regla única o una sola posición sobre el particular. Y, por ejemplo, nos ponemos en el caso en la cual un cónyuge, el comprador se coluda con el cónyuge en la compra de un bien, sabiendo el comprador, ¿no es cierto?, de que el bien era social y no estaba participando el otro cónyuge. Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de un acto que tiene un fin ilícito y estaríamos hablando adicionalmente de un tema de un dolo eventual, para lo cual aplicaríamos el artículo 211 del Código Civil. Entonces, en conclusión, lo que planteo como posición sobre el particular es que tenemos que analizar caso por caso, pero que sin embargo la regla lógica para poder dar solución a estos temas tan complicados es tratarlos como actos de eficacia suspendida, y en algunos casos podríamos identificar algunos supuestos de nulidad por fin ilícito. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros, presidente y señores miembros magistrados, por esta invitación de amigo de la Corte. Yo creo que la solución, el problema que plantea el primer párrafo, el 315 Código Civil peruano, es una solución que
felizmente, y creo que lo ha dicho el profesor Gastón Fernández Cruz, ya hay una aceptación mayoritaria en la interpretación doctrinaria en muchas codificaciones civiles. Yo me he dado el trabajo de analizar algunas codificaciones civiles, no solo la italiana, la portuguesa, la española, sino también las de Iberoamérica, ¿no? México, Venezuela, Colombia, Chile. Y la tendencia en la doctrina es que todo acto de enajenación o de disposición celebrado por un cónyuge es un acto que le falta un requisito de eficacia, que es la falta de legitimidad. De ahí que yo sí, aquí puedo discrepar con el profesor Gastón Fernández Cruz, que creo que el artículo 315, primer párrafo, tiene dos disposiciones normativas. Podemos estar de acuerdo que en un caso el cónyuge celebra el acto de disposición de gravamen a nombre ajeno, con un poder. Pero esa disposición ya está en el 315. El 315, es importante mencionar, tiene dos disposiciones normativas. Es decir, el primer párrafo del 315 tiene dos disposiciones normativas. Una es que para disponer o gravar se requiere intervención de ambos cónyuges. Y eso en doctrina se llama legitimidad directa, legitimidad originaria. Es decir, para disponer un bien social, ambos cónyuges deben participar. Y la otra disposición normativa es si un cónyuge celebra un acto de disposición de gravamen con un poder de la o el cónyuge, necesita una representación. Y es por eso que el Código mucho, para disponer, para ejercer la facultad mediante una facultad representativa, crea un poder. Sobre esta segunda disposición normativa es claro que se aplica, en mi opinión, el 161 y 162. Porque mi tesis es la siguiente. El primer párrafo del 315 tiene tres conceptos que son insoslayables de esta disposición normativa. Legitimidad, falta de legitimidad que produce la inoponibilidad del contrato y como tercer remedio, la ratificación. Porque justamente si un cónyuge celebra un acto de disposición, ese contrato es perfectamente válido y eficaz para el cónyuge y el co-contratante, pero no para la sociedad conyugal, porque para la sociedad conyugal ese contrato es inoponible. Concepto, contrato inoponible que es aceptado por la doctrina de Venezuela, en Chile, en México y en Colombia. Yo les he alcanzado un ensayo que lo preparé expresamente para esta exposición, y justamente ahí está descrita toda la normativa. Por ejemplo, el Código Portugal dice que el contrato que celebra un cónyuge sin intervención de la otra cónyuge es nulo. Y toda la doctrina, mayoritariamente portuguesa, dice no, la nulidad es una nulidad relativa o anulabilidad. Pero la doctrina, otra doctrina portuguesa, dice no, en realidad, por más que expresamente diga nulidad relativa o anulabilidad, es un tema de falta de legitimidad. Y así aparecen varios códigos civiles. Entonces, mi primera idea que quería expresar con ustedes es que el 315, primer párrafo, tiene dos disposiciones normativas. Uno, legitimidad originaria y directa, y la otra, legitimidad indirecta o derivada, porque él o la cónyuge le otorga representación al cónyuge para que celebre un contrato. Ahora bien, es inevitable hablar sobre el Pleno Jurisdiccional Civil de Arequipa de este año, de octubre de este año, porque se ha mencionado que, se ha hablado de una nulidad. Yo creo que es muy claro, hay que ser muy claros en discrepar de esta posición que se adoptó en este Pleno Jurisdiccional de octubre, donde se reunieron vocales de la Corte Superior. Porque según esta decisión que se tomó, se dice que el 315 caben tres causales de nulidad. Una, por falta de manifestación de voluntad. Creo que lo ha explicado mejor el profesor Gastón Fernández Cruz. Si yo, cónyuge, no le autoricé a que dispusiera el bien, ¿por qué tengo que yo participar en un contrato que no quiero participar? Salvo que yo ratifique. Entonces la nulidad está descartada por falta de manifestación de voluntad, porque no se le puede obligar al o la cónyuge que no celebrara el contrato, que diga, ah, no, tu voluntad es un elemento constitutivo, entonces falta tu voluntad, porque yo no quiero celebrar el contrato. Segunda causal de nulidad, imposibilidad jurídica del objeto. ¿Qué tiene que ver el tema del bien social con un objeto imposible jurídicamente? Y el Código Peruano lo reconoce, el 1409, número 2, ha dicho claramente
que los bienes ajenos son parte del comercio jurídico. Entonces, no hay razón para mencionar esto. ¿Por qué menciono esta segunda causa de nulidad que me parece muy importante? Porque en el Perú se cree, en el tema de copropiedad, que cuando un copropietario dispone un bien o alquila un bien, la sanción debe ser justamente la imposibilidad jurídica del objeto. Y además lo ha dicho muchas casaciones de la Corte Suprema. El 971 numeral 1 del Código Civil peruano, que tiene un parecido con el 315, porque el 971 me dice, para disponer, para arrendar, se requiere la unanimidad de los copropietarios. La sociedad ganancial es igual. Se requiere la intervención de ambos cónyuges. En copropiedad se requiere la intervención de todos los copropietarios. Pero al igual que el 315, el 971 numeral 1 no dice cuál es la sanción. Y lo mismo pasa con los contratos de bienes ajenos. Y el profesor Manuel Lapuente Lavalle dijo muy claramente, el único supuesto de contrato de bien ajeno es cuando el comprador no conoce que el bien es ajeno. Y ahí vengo con la tercera causal de nulidad que se invocó en el pleno jurisdiccional. No, cuando se dispone un bien social es nulo el contrato porque hay un fin ilícito. Señor, el adquirente no sabe que es un bien social. Y ahí tiene que ver un poco con la pregunta que hizo el presidente. El 315 ha generado muchos problemas sociales, porque mucha gente ha perdido su propiedad. Mucha gente, sobre todo sociedades conyugales, y no sé, por un tema quizás sociológico, son los varones que han transferido bienes, porque tenían dos datos fundamentales. A pesar que los bienes sociales fueron adquiridos durante las sociedades gananciales, aparecía su DNI como solteros. Y el registro público aparecía que el bien había sido adquirido por el varón cónyuge. La mujer cónyuge no aparecía. Entonces, eso ha sido un problema social que cuando yo he preguntado en otros países, en Europa, en Sudamérica, en algunos países de Sudamérica, no sucede. Por ejemplo, en Chile hace poco que he estado, no hay este problema. Es decir, si uno se casa en una provincia, automáticamente cualquier persona de otra provincia puede saberlo. En el Perú eso no ha habido, no ha sido posible, porque hay una falla institucional. El Estado civil y las personas debió estar desde un inicio en los registros públicos, es decir, una publicidad registral, como en los países desarrollados. El 315 tiene un problema, no solamente entonces social, sino institucional. Y muchas veces, mucha gente ha perdido su propiedad diciendo, no, 315 aplico el 2014. ¿Qué tiene que ver el 2014 con el 315? Tampoco entonces se aplican estas tres causales de nulidad. Aquí propongo por lo menos una norma interpretativa que yo propongo para interpretar correctamente el artículo 315 es la siguiente disposición. Yo creo que, si hemos dicho que el 315 tiene dos disposiciones normativas, uno que regula la legitimidad originaria y directa y otra la legitimidad indirecta o derivada, ¿cómo interpretamos correctamente esta disposición normativa que dice que para disponer o grabar se requiere intervención de ambos cónyuges? Creo que existe una disposición normativa que nos puede ayudar, que es el artículo 1669, que regula el arrendamiento de un copropietario sin la intervención de los cónyuges, sin la intervención de los otros copropietarios. ¿Por qué me parece fundamental? Porque esta disposición normativa tiene como fundamento el derecho civil portugués. Y esta disposición normativa del 1669 es muy importante porque habla de la ratificación, ¿no? Para ello, creo yo, importante, entonces, tomar en cuenta esta propuesta que yo hago para el 315, que es la siguiente. Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención de marido y la mujer. Sin embargo, si el cónyuge lo celebra sin asentimiento de otro, los actos son válidos y eficaces para el cónyuge interviniente y el cocontratante. Y adicionalmente, serán eficaces para la sociedad conyugal si el cónyuge no interviniente los ratifica expresa o tácitamente. O, punto seguido, punto y coma, o serán inoponibles, estos actos de disposición gravamen, si el cónyuge no interviniente lo pide jurisdiccionalmente. Creo que ahí, ¿no es cierto?, estamos en dos posibilidades. Estamos regulando la legitimidad como el poder de disposición, en este caso de la sociedad conyugal o de la copropiedad, y además estamos tomando en cuenta dos
remedios que tiene el cónyuge no interviniente: la inoponibilidad y la ratificación. Y esto por un dato fundamental, que aquí en su caso la Corte Suprema lo discutirá sucesivamente, porque la legitimidad es un concepto jurídico que proviene del derecho civil italiano. Y este concepto de falta de legitimidad y legitimidad y rectificación viene del derecho civil italiano, que han sido recogidos expresamente por la doctrina mexicana, que tiene una disposición normativa igual a la peruana, y que la doctrina mexicana dice es falta de legitimidad y inoponibilidad. Lo mismo pasa con Colombia. En Colombia también la doctrina sigue la doctrina civil italiana, y por lo tanto creo que la legitimidad, la falta de legitimidad que genera la inoponibilidad y la ratificación son tres conceptos fundamentales que tienen, en mi opinión, una aplicación general, como lo dice la doctrina civil contemporánea. Pero tiene, como digo, una razón fundamental, porque en Italia, como proviene este concepto, la inoponibilidad o la pretensión de inoponibilidad es imprescriptible. Igual que pasa también en Portugal en algunos casos especiales. Yo sé que esto puede ser un poco cuestionable por parte de algunos miembros de ustedes, porque hay casaciones que han dicho que la inoponibilidad prescribe a los 2 años, ¿no? Pero les adelanto que la doctrina civil italiana y la jurisprudencia italiana sostiene que la inoponibilidad es imprescriptible, y justamente va por ese lado. ¿Por qué? Porque puede ratificar, no hay plazo para ratificar. Entonces, aquí la tutela jurídica está entonces en relación al cónyuge que no ha intervenido, y es a él que se le da la posibilidad de o ratificar o pedir la inoponibilidad del contrato. Ahora, para terminar, ¿qué otra disposición normativa es aplicable, además de la que he citado en 1669? En caso concreto, la compraventa de bien ajeno. El Código Civil peruano dice que el comprador puede rescindir el contrato salvo que el vendedor adquiera la propiedad. Ese es un dato clarísimo. Porque si el contrato de bien ajeno genera la obligación al vendedor de adquirir la propiedad, es un contrato válido y eficaz. O sea, no se puede hoy sostener que la falta de legitimidad en la compraventa de bien ajeno es un caso de nulidad. Y además, ¿no es cierto?, como lo dice la doctrina, una doctrina informada sobre el tema, decía, no es rescisión del contrato, porque cuando el comprador celebra el contrato de bien ajeno, y es el caso justamente 315, por eso yo creo que la decisión que ustedes tomen tiene que ser general, no específico, porque ¿para qué se aplica el 315 primer párrafo? En la primera disposición normativa, que el cónyuge que dispone el bien omite decirle al contratante que el bien es social, porque le respaldan pues su DNI y los registros públicos. Ese es el dato concreto. O sea, el cónyuge no interviniente ni sabe que su cónyuge está disponiendo bienes, y el co-contratante tampoco lo sabe. Por eso la única disposición normativa aplicable en compraventa de bienes sociales es el 1539, que dice el comprador tiene derecho a rescindir el contrato. Pero como dice la doctrina nacional así antigua, el profesor Mosqueira decía, no es rescisión sino resolución del contrato. ¿Por qué? Porque el comprador conoce recién que el bien es ajeno sobrevinientemente. O sea, al momento de celebrar el contrato, él no sabe que el bien es ajeno, luego lo conoce. Entonces le puede dar la oportunidad al vendedor que adquiera la propiedad, o como no lo dice el 1539, por eso vamos al 1669, puede ratificar. Entonces esa es mi conclusión, que el 315 primer párrafo tiene 3 conceptos fundamentales: legitimidad, falta de legitimidad genera la inoponibilidad del contrato, que en mi opinión es imprescriptible la pretensión, o la ratificación a favor del cónyuge no interviniente. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores jueces supremos. Ante todo agradecer el honor que me confieren al invitarme a este pleno jurisdiccional. Mi posición se alinea
a la de los profesores que consideran que en este caso nos encontramos ante un supuesto de ineficacia y no ante un supuesto de nulidad. La razón es porque, al igual que quienes me han precedido, considero que la institución jurídica que está detrás del artículo 315 es el instituto de la legitimación. El problema está en que nuestro Código Civil no utiliza de manera expresa la palabra legitimación como algún presupuesto o elemento de eficacia del acto jurídico. Y en general, todas las hipótesis de falta de legitimación han sido muy problemáticas en su aplicación práctica. El supuesto más claro de falta de legitimación en la celebración de un negocio jurídico es el de la celebración de un contrato por alguien que dice tener un poder y no lo tiene. Y hay sentencias y muchas, miles de demandas donde ante esa hipótesis de falta de legitimación se solicita o se declara la nulidad del acto jurídico, también alegando la falta de manifestación de voluntad, a pesar que esta solución sí tiene un remedio claro y específico: la ineficacia. El supuesto, como han bien dicho mis colegas, de ausencia de representación insuficiente o de compra de bien ajeno, son todos supuestos de falta de legitimación en la celebración de un acto jurídico. Y este problema es exactamente igual al que tenemos en el artículo 315. Y en consecuencia, la solución debe ser la que la legislación civil peruana le da a casi todos los supuestos de falta de legitimación, es decir, la ineficacia del acto jurídico. Es verdad que en el derecho comparado, las soluciones al tratamiento de la ausencia de legitimación en la celebración de un acto jurídico no son uniformes. En general, y específicamente para el supuesto concreto de la compraventa de bien ajeno, yo he podido ubicar 3 soluciones diferentes. Aquellos que establecen la anulabilidad como consecuencia de disponer un bien ajeno. ¿Quién es? El Código de Venezuela de 1982 y el Código de Perú de 1936. Pero también hay supuestos donde la legislación comparada sanciona con nulidad la venta de bien ajeno. México y Argentina en el código anterior, el Código de Vélez Arfield, porque el código actual argentino, el nuevo Código Civil, establece también la ineficacia. Mucho cuidado, porque si bien es verdad que el código argentino actual establece la nulidad como consecuencia jurídica para el caso en que uno de los cónyuges venda un bien de la sociedad de gananciales, esa sanción está solo para el caso de la venta de la vivienda familiar, no para el caso de los demás bienes de la sociedad, sino solo para el supuesto de la vivienda familiar y para los bienes muebles que se encuentren allí, con lo cual hay una razón distinta de protección del Código argentino, que puede ser el patrimonio de la vivienda de la familia, etcétera, pero no una solución derivada de la coherencia que tiene el Código argentino para poder tratar luego la compraventa de bien ajeno. En cambio, ¿qué códigos establecen la validez del acto sobre bien ajeno? Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay, y además resultan ser, como bien se ha dicho también, los códigos más modernos en América Latina. La tendencia es entonces a reconocer la validez de aquellos supuestos en los cuales no se ha celebrado el negocio con ausencia de legitimidad, sino más bien recoger esto como un problema de ineficacia. Dicho esto, quería agregar 2 puntos adicionales a mi intervención, que tienen que ver fundamentalmente con mi especialidad en materia procesal. Uno,
que, dado que lo que se está estableciendo aquí será un precedente que deberán seguir el resto de jueces de la República, me parece fundamental que se diferencien hipótesis donde la ineficacia podría no ser la solución. Y creo que ese es el valor agregado que tiene un precedente que da un órgano jurisdiccional respecto de una regla que pueda dar un legislador. Y creo que hay que diferenciar las siguientes hipótesis. Hipótesis número 1. Un contrato. Cuando un cónyuge dispone a título gratuito de un bien que es de la sociedad de gananciales a un tercero de buena fe. 2. Cuando un cónyuge dispone a título gratuito de un bien de la sociedad de gananciales a un tercero de mala fe. 3. Cuando un cónyuge dispone a título oneroso de un bien que es de la sociedad de gananciales a un tercero de buena fe. 4. Cuando un cónyuge dispone a título oneroso de un bien que es de la sociedad de gananciales a un tercero de mala fe. 5. En cualquiera de los casos antes mencionados, cuando el otro cónyuge, es decir, el teóricamente perjudicado, ha actuado de mala fe o no ha sido diligente respecto a la información que ha dado a registros públicos. 6. Cuando un cónyuge grava un bien que es de la sociedad de gananciales en provecho propio. Y 7, cuando un cónyuge grava un bien que es de la sociedad de gananciales, pero en provecho de la sociedad conyugal. En línea de esas hipótesis diferenciadas, creo que la solución debe ser distinta en atención a lo siguiente. En primer lugar, el cónyuge supuestamente afectado que ha actuado de mala fe jamás puede beneficiarse de un remedio previsto por el sistema jurídico, con lo cual respecto de él el negocio nunca puede ser ni ineficaz ni nulo, y ese es el problema que tiene la nulidad del acto jurídico. El problema de considerar esto como un supuesto de nulidad daría pie a que un cónyuge que ha actuado incluso de mala fe o que no ha sido suficientemente diligente pudiera terminar amparándose con el remedio previsto por el ordenamiento jurídico. El contrato, entonces, no debe producir efectos cuando ha habido mala fe del cónyuge y del tercero. El contrato debe producir efectos cuando ha habido mala fe del transferente, pero buena fe del tercero. El contrato debe producir efectos cuando ha habido mala fe del transferente y mala fe del otro cónyuge y buena fe del tercero. El contrato debe producir efectos cuando el gravamen ha beneficiado a la sociedad conyugal y el contrato no debe producir efectos cuando el gravamen ha beneficiado solo a uno de los cónyuges. Yo creo que la riqueza que tiene el órgano jurisdiccional cuando analiza no solo este caso que viene a pleno, sino los miles de casos que le han llegado, es que está en capacidad de diferenciar todas estas hipótesis. Y aquí hay una preocupación trascendental, que es la buena fe del tercero y la mala fe del cónyuge supuestamente perjudicado. Y termino con una cuestión final. ¿Qué ocurre en los casos en los cuales, sea cual fuera la decisión que adopta la Corte Suprema? ¿Qué pasa en las hipótesis en las cuales alguien, un ciudadano, plantea una demanda alegando esta hipótesis de hecho y solicita un remedio distinto al que la Corte Suprema considera que debe aplicarse en este caso? Imaginemos que el Pleno considere que es un supuesto de ineficacia, pero un ciudadano, después del Pleno o incluso antes, ha planteado una demanda de nulidad. En mi opinión, en estos casos debe consagrarse la posibilidad de reconducción de la pretensión como un supuesto de excepción al principio de congruencia, porque de lo contrario habrían dos posibilidades. O estaríamos declarando improcedente la demanda por falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio,
o infundada la demanda, alegando que el demandante contuvo un error al momento de elegir el remedio para la hipótesis fáctica concreta. Me parece que en aras de la tutela jurisdiccional efectiva y de resolver absolutamente este problema es la de la reconducción de la pretensión. Eso sí, es algo que no debe hacerse en la Corte Suprema, sino en primera instancia, dándole la posibilidad, quizá en la fijación de los puntos controvertidos, al demandado de poder ejercer su defensa de esta reconducción de la pretensión. Y de esta manera no hacemos que miles de demandas terminen siendo resueltas por un tema formal, por esta imprecisión o esta complejidad que ha tenido esta interpretación normativa. Muchas gracias. Señor presidente, realmente esta posibilidad legal que está prohibida en otros casos, de que los jueces puedan consultar a los amigos de la Corte, es viable, me parece que debería fortalecerse. La idea del colegiado fue invitar a otros colegas para que nos ilustren también. Lamentablemente no aceptaron su concurrencia, pero eso no es óbice para que en lo personal no podemos agradecer la generosidad que han tenido de venir a ilustrarnos, porque somos la Corte Suprema y tenemos una decisión constitucional, una potestad para ejercitar, pero somos además personas que vivimos en un mundo del derecho, y en el derecho no todos pueden decir que son la última palabra. Cuando adoptemos la posición que vamos a adoptar por las exigencias de la ley, evidentemente sentiremos un alivio, pero es un tema que no se va a resolver con esta sentencia exclusivamente. Lo que ustedes nos han dicho nos hace ver de que hay matices, hay perfiles que deberían ser pulidos y perfeccionados, no por la jurisprudencia, porque a veces tenemos limitaciones, se malinterpreta lo que el juez puede hacer. Es la legislación, la ley debe ponerse en esos supuestos. Y entonces, como conclusión, antes de tomar una decisión, es exigir que la norma se adecúe a esos supuestos. El doctor Priori ha dicho cuántos supuestos que son atendibles, congruentes para cada caso. Y son principios generales del derecho, pero que nos llevarían a hacer una propuesta en la reformulación que él plantea, por ejemplo, de que si nosotros tomáramos una posición, las demandas que ya ingresaron, ¿qué pasa con ellas, no? Habría que reconducirlas, siempre que estemos en una etapa de poder reconducirlas, porque podemos estar ya en vía de tomar una decisión. Por eso le preguntaría al doctor Priori, ¿sería menester que lo que usted nos ha dicho tenga un correlato de una legislación aplicable que quizás se base en lo que ustedes han dicho acá, pero también en lo que nosotros podamos señalar en la sentencia que se adopte en este caso que nos ha traído este pleno casatorio a esta disertación? Sí, señor juez supremo. Creo que son supuestos que el legislador podría también tratar. Sin embargo, mi convicción académica es una donde el legislador jamás va a estar a la altura de las exigencias de los casos que la sociedad le ofrece. El único que está a la altura de las exigencias de la sociedad es el Poder Judicial, es el juez. Porque la riqueza de los casos y las particularidades, yo he narrado estos 7 casos, pero podrían haber 20. Nadie mejor que un juez que poder establecer las particularidades y los detalles de cada caso concreto. Y siempre al legislador la tarea le va a quedar chica, siempre. Siempre será el juez el que tendrá que completar hipótesis nuevas o hipótesis que el legislador, a veces por omisión, porque la realidad en ese momento no le exigía, o por otras razones, no pudo haber previsto. Entonces siempre estará, y creo que estas son hipótesis que la realidad social y económica hoy nos están demandando y que quizá el legislador del 84 jamás imaginó. Al doctor Barsi, ¿no? Doctor Barsi, permítame proponerle una inquietud. Nuestro sistema no hace lo mismo que la legislación del derecho comparado en Italia, en Francia, en España, de que los casos que
están impregnados de nulidad tienen como consecuencia la ineficacia, la inexistencia. Nos explicaban nuestros maestros en San Marcos, distinguidos maestros como Max Ara Schereiber, por ejemplo, que una propuesta de manifestación de voluntad que afecta, que está adherida a una nulidad estructural, nace muerto, no genera efecto alguno. Sin embargo, vemos que en el desarrollo de la legislación y la jurisprudencia, algunas veces a esos actos que están impregnados de nulidad se le quiere dar eficacia jurídica. Yo tengo una especialidad en el derecho cartular, en donde nuestra legislación, la ley 27287, señala como títulos valores cambiariamente ineficaces aquellos que no han cerrado el circuito para llegar a ser realmente un título valor regulado por las normas especiales de la ley que cito. Pero ¿qué hace el legislador mercantil? No dice este es un título que ya no tiene eficacia y que en consecuencia pues se perdió el derecho, sino advirtiendo de que al no completar ese circuito, sin embargo hay elementos que han quedado impregnados en la manifestación de voluntad, los considera en el artículo 1.2, si mal no recuerdo, que son cambiariamente ineficaces, pero cuya reclamación de la entidad patrimonial, los derechos que están adheridos a esos documentos, se puede hacer por una vía distinta a la cambiaria, ir a una vía causal. Aquí nosotros tenemos el caso en donde el reclamo se va a hacer en la vía que corresponda, de acuerdo a nuestro código procesal, pero ¿acaso cuando esta norma que debe ser administrada por el justiciable tiene estas dificultades, no podría habilitar al magistrado, como se ha dicho que sí puede hacerlo porque la Constitución lo permite, sin rebasar las normas de tutela, que cuando una persona por error plantea una nulidad y lo que en el fondo es una ineficacia, no invalidar el proceso, sino valerse de él para reconducir, como más o menos lo ha dicho el doctor Priori, reconducir el tema a fin de que el Poder Judicial, en plazos razonables, pueda encontrar una solución. Es decir, la norma imperfecta le deja sin derecho a una persona porque no se entiende la norma y el juez tiene que dejarse llevar por eso y desamparar al justiciable que, en ejercicio de derechos fundamentales, pretende que le dé una tutela judicial efectiva. ¿Qué le parecería a usted este razonamiento? Sí, le agradezco, doctor Walde. Al momento en el cual yo estaba exponiendo mi posición, justamente iba por la idea de tratar de que la judicatura tiene que analizar caso por caso y que no podemos tomar nosotros una regla rígida para poder solucionar toda la variedad de problemas. Giovanni ya ha citado solo algunos de los tantos casos que podrían darse en estos actos de imposición conyugal, tomando en cuenta que estas relaciones patrimoniales de los cónyuges son tan complejas como cualquier tipo de relación comercial, ¿no es cierto? Quizás el artículo 315, por su insuficiencia o por su mal planteamiento, termine siendo lo mejor que exista, porque ahí está justamente la labor de la jurisprudencia para poder llegar a interpretar cuál es la sanción frente a ese acto jurídico realizado sin la participación del otro cónyuge. Mi posición básicamente está dada en tratar de lograr una sanción hacia ese acto, pero que sea la más eficiente y la que sea la más llevadera para poder justamente permitir el tráfico de los bienes, ¿no? Ahora, si nosotros nos planteamos este tema en macro, vamos a ver que cuando planteaba la situación del negocio jurídico familiar, vamos a ver, por ejemplo, de que hay negocios o hay actos jurídicos familiares nulos que pueden confirmarse, como es el caso, por ejemplo, del matrimonio. Entonces, podríamos incluso llegar a interpretar, ¿no es cierto?, que a través de una nulidad virtual, por ejemplo, el planteamiento que hace Alex, ¿no es cierto?, que se trate de un acto jurídico nulo, pero que perfectamente podría ser convalidado o confirmado, tomando en cuenta que se trata de una norma especial como la que es el derecho de familia, ¿no? Por eso mi posición está básicamente en que se trata de un acto con una eficacia suspendida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en principio, para agradecer a los amigos de la Curia por sus ilustradas exposiciones de diferente matiz, es cierto, y eso es lo interesante y enriquecedor, creo que para todos. Es verdad, en eso concordamos.
Aquí nadie es el poseedor de la verdad ni nadie lo sabe todo. Los jueces tratamos de dar las mejores soluciones cuando resolvemos un caso. Definitivamente esto es así. Doctor Barsi, he estado escuchando con atención su exposición, al igual que la de los otros amigos de la Curia. Efectivamente, yo creo que el caso en alguna medida nos ubica en los derechos de la mujer, en alguna medida. Parte pues con ese reconocimiento en la actual etapa histórica de la igualdad de varón y mujer en los instrumentos internacionales que ha ingresado al país, consagrada por la Constitución peruana del 93 y que traspolada al derecho de familia no es sino la igualdad jurídica de los cónyuges. Así las cosas, se explica que esta igualdad jurídica necesariamente tiñe los efectos tanto personales como patrimoniales del matrimonio. Entonces nos ubicamos en el artículo 315 y efectivamente trae una regulación en armonía con esa perspectiva. Sin embargo, veo el tema conexo de la naturaleza de la sociedad de gananciales. Se ha hablado de la sociedad de gananciales como sujeto de derecho. Eso es muy interesante, por cuanto me gustaría la opinión del doctor Barsi, si esta naturaleza de la sociedad de gananciales tiene que ver con todo el tema y de qué manera, porque aquí se ha hablado de copropiedad, se ha hablado de otra clase de comunidad. ¿No es que acaso existe una comunidad romana frente a una comunidad germana, una con cuotas ideales y la otra sin tales cuotas? Y en consecuencia, ¿de qué manera esta concepción que tiene el sistema jurídico peruano, y habría que ver a cuál de estas teorías se afilia el código peruano en este aspecto, va a influir pues en lo que significa la posición del legislador peruano y en su caso la interpretación que haga el operador jurídico de este artículo 315? Y luego pasar pues por el tema de la eficacia suspendida, obviamente colocándonos en los tiempos actuales, y yo creo que se han referido con buen criterio que de pronto la interpretación que se hacía algunos años atrás, pacífica, muy pacífica, a ella se ha referido el doctor Alex Plácido, donde el legislador optó por la nulidad, sin mayor problema, ¿no? Pero entonces los tiempos actuales también nos colocan frente a otras perspectivas, y por ello se ha hablado de la eficacia suspendida, pero que en todo caso la eficacia o la ineficacia no agotaría de pronto todos los supuestos y que habría que ver caso concreto. Y allí pues que el doctor Priori nos ubique en una serie de supuestos en los cuales ya no estaríamos de pronto frente a la ineficacia, sino de repente frente a la nulidad. Entonces, concretamente, la naturaleza de la sociedad de gananciales, ¿de qué manera incide en su posición, en este caso concreto, ¿no?, que es puesto frente al pleno casatorio? Y en su caso, ¿qué sistema adopta el sistema peruano, ¿no?, a cuál de ellos se afilia y de qué manera incide en el tema que estamos tratando el día de hoy? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Hablar de la sociedad de gananciales implica hablar de una especie de comunidad de bienes, ¿no es cierto?, que es un tema que está relacionado con los derechos reales. Pero la sociedad de gananciales es una comunidad de bienes especial. Fíjense ustedes que el artículo 326 establece de que cuando hay una unión estable entre varón y mujer libres de impedimento por más de 2 años, generan una comunidad de bienes que en la medida de lo posible se sujeta a la norma de la sociedad de gananciales, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver
de que la sociedad de gananciales es una forma de comunidad de bienes, pero a esa comunidad de bienes especial se le aplican las normas del derecho de familia, que es típico, que es sui generis y que es especialísimo para esa rama. En alguna oportunidad conversaba con el maestro Carlos Fernández de Sarego y él me planteó esta idea de reformular la clasificación del sujeto de derecho. Y el sujeto de derecho necesitaba una nueva taxonomía, una nueva clasificación. Y ya no esa clasificación típica del sujeto de derecho biológico, concebido, persona natural, el sujeto de derecho colectivo, persona jurídica y ente no personificado, sino que también existían los sujetos de derecho ideales, ¿no es cierto?, que estaban en el pensamiento, en la idea, en el querer, en la intención, y dentro de los cuales, por ejemplo, está la humanidad, está el concepturus, aquel que habrá de ser concebido, sobre el cual se pueden generar consecuencias jurídicas, pero también están los patrimonios autónomos. Y, por ejemplo, el derecho procesal nos habla de que la sociedad conyugal es un patrimonio autónomo que tiene sus propios derechos, sus propias obligaciones, sus propios compromisos, de manera tal que esta naturaleza de la sociedad de gananciales, ¿no es cierto?, como un sujeto de derecho independiente, se le aplica, ¿no es cierto?, de una manera rígida el artículo 315. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es preservar esa unidad del patrimonio frente a dos sujetos que son a quienes lo representan, el marido y la mujer, que tienen que actuar de manera conjunta para poder sobrellevar y para poder canalizar la disposición de esos bienes. Esa es un poco, creo, la idea de la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales y su implicancia con el 315 del Código Civil. Muchas gracias. Una pregunta muy puntual para el señor Giovanni Flori. Usted ha optado por la tesis de la ineficacia, sin embargo, la tendencia es a la nulidad, ¿verdad? Entonces, quisiera, ¿cómo podríamos armonizar esto con los plazos de prescripción? Ese es otro problema que se va a presentar. Sí, con la excepción de estos supuestos donde efectivamente es descrito, yo creo que los supuestos de prescripción deberían ser aquellos vinculados a la acción personal, que es el más largo, ¿no? Dado además precisamente mi interpretación es un principio de interpretación pro acciones, dado que finalmente lo que se trata es de matar la pretensión planteada por el demandante, con lo cual yo sería de la opinión de interpretar esto en el sentido más favorable a la tutela judicial efectiva y por lo tanto iría al plazo más largo. De los amigos de la Corte, nuevamente. Y la causa ha quedado el estado de al voto. Gracias.